Ausencia del nervio musculocutáneo como variante anatómica del plexo braquial. ¿Nunca te has llegado a preguntar qué pasaría si algún nervio de tu cuerpo presentara un origen o recorrido diferente al normal? O peor aún, que ni siquiera esté presente. ¿Qué tanto afectaría esto a la vida cotidiana? Bueno, en este video se hablará de una variante anatómica que puede llegar a presentar una persona sin siquiera darse cuenta. Este es el caso de la ausencia del nervio musculocutáneo. Entonces, empecemos hablando de su importancia. El nervio musculocutáneo es un nervio mixto, por lo tanto, es el encargado de inervar a los músculos que se encuentran en la región anterior del brazo. Y sí, estos justamente son los que permiten realizar la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y también se encarga de la sensibilidad de la piel del borde radial y mitad externa de la cara anterior del antebrazo. Este nervio pertenece al plexo braquial, pero antes de hablar de sus variaciones, deberíamos revisar cuál es su origen y recorrido normal a lo largo del plexo braquial. Entonces, comencemos a hablar del plexo braquial. Este plexo es un entrecruzamiento de fibras nerviosas que se forma por la anastomosis de las ramas primarias anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. Y como todo plexo, este también tiene sus divisiones. Comienza con las raíces ya mencionadas de C5 a T1 y su primer entrecruzamiento, formando así el tronco superior, medio e inferior. Cada uno de ellos se dividirá en una rama anterior y otra posterior. La convergencia de las ramas, según su disposición, formará el fascículo lateral, medial y posterior, y serán llamadas así justamente por su relación con la arteria axilar. Finalmente, cada una de ellas también se dividirá en dos para dar origen a los ramos terminales del plexo braquial. Y es aquí donde se origina el nervio musculocutáneo. Ahora pues veamos su trayecto. Tiene un origen lateral y un poco anterior a la arteria axilar. Cruza los vasos circunflejos humerales para luego atravesar y penetrar al músculo coracobraquial de superior a inferior y de medial a lateral, para situarse entre el músculo bíceps braquial anteriormente y el músculo braquial posteriormente. Discurre entre estos dos músculos hasta el surco bicipital, a la altura del epicóndilo lateral. El nervio musculocutáneo atraviesa la fascia del brazo y emerge en el plano subcutáneo, para luego dividirse en sus dos ramos terminales. Ahora que conocemos más el nervio musculocutáneo, podemos hablar de casos ante su ausencia. Cabe recalcar que no hemos descubierto nada nuevo, ya que Leminor en 1990 nos ayudó clasificando estas variantes anatómicas en 5 diferentes tipos, hallándose desde comunicaciones infrecuentes con el nervio mediano hasta totalmente la ausencia del nervio musculocutáneo. En el tipo 1 no hay comunicación entre el nervio mediano y el nervio musculocutáneo. En el tipo 2, algunas fibras de la raíz lateral del nervio mediano pasan por el nervio musculocutáneo y se unen al nervio mediano en el centro del brazo. En el tipo 3, todas las fibras de la raíz lateral del nervio mediano pasan a lo largo del nervio musculocutáneo y después lo abandonan para formar la raíz lateral del nervio mediano. En el tipo 4, el nervio musculocutáneo se une a la raíz lateral del nervio mediano y después de cierta distancia el nervio musculocutáneo surge del nervio mediano. Finalmente, en el tipo 5, el nervio musculocutáneo está ausente y todas las fibras del nervio musculocutáneo pasan por la raíz lateral del nervio mediano al nervio mediano. Las fibras de los músculos abastecidos por el nervio musculocutáneo se ramifican directamente desde el nervio mediano. Cabe recalcar que esta ausencia se puede dar de manera unilateral o bilateral, de igual manera o variando ligeramente. Este es el caso de una disección hecha por estudiantes de medicina de la American University of Antigua. El cadáver, varón de 60 años, no presentaba el nervio musculocutáneo en el miembro superior derecho, y ante esto se encontró cómo el nervio mediano suplía sus ramificaciones
para los músculos coracobraquial, bíceps braquial y braquial en ese mismo orden a lo largo de su transcurso. Finalmente, brindaba una ramificación cutánea a la región lateral del antebrazo. Como que parecen todos del mismo color y no se pueden diferenciar nada, ¿verdad? Grafiquémoslo. El transcurso comienza con el entrecruzamiento de la raíz lateral y medial del nervio mediano. El nervio mediano atraviesa la parte inferior de la fosa axilar, desciende sobre la cara medial del brazo y comienza con las ramificaciones laterales para los músculos flexores. A 9 centímetros del borde externo de la primera costilla, el nervio mediano brinda su primera ramificación, que es para el músculo coracobraquial, no atravesándolo, sino rodeándolo. A continuación, a 15 centímetros del borde externo de la primera costilla, aparecen tres ramas del nervio mediano en el brazo, dos ramas para el músculo bíceps braquial y una rama para el músculo braquial. El músculo braquial es abastecido por una rama que pasa por el músculo para luego convertirse en el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Este es otro caso en el que se realizaron estudios en 15 distintos cadáveres, pero se encontró la ausencia bilateral del nervio musculocutáneo en solo uno, en el cual el nervio mediano tenía una raíz lateral pequeña y una raíz medial normal en relación con la tercera parte de la arteria axilar. Además, había una pequeña rama saliendo del fascículo lateral para inervar al músculo coracobraquial. En este caso, el resto de los músculos flexores estaban inervados por el nervio mediano. Finalmente, brindaba una ramificación cutánea a la región lateral del antebrazo. Bueno, hagamos lo mismo, grafiquémoslo. El nervio del coracobraquial surge 6 centímetros distal al borde externo de la primera costilla. Esto es desde el fascículo lateral del plexo braquial, después de la aparición habitual del nervio pectoral lateral. El nervio mediano está formado por la unión de las dos raíces lateral y medial a 12 centímetros del borde externo de la primera costilla. Es entonces que el músculo bíceps braquial y el braquial son suministrados por ramas del nervio mediano a unos 15 y 18 centímetros del borde externo de la primera costilla respectivamente. Después de inervar el músculo braquial, el nervio cruza la articulación del codo en profundidad hasta la aponeurosis bicipital para atravesar la fascia profunda lateral del tendón del bíceps braquial y emerger como el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Espero que hoy hayas aprendido algo nuevo y como dice el Talmud, quien no añade nada a sus conocimientos los disminuye.